tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy nuevamente nuestro programa radial Roca Viva, saludándoles a todos en este hermoso espacio que el Señor nos ha concedido. Bendiciones a mis hermanos que nos sintonizan, amigos y todo aquel que asiste a nuestro programa radial. Sintonícenos a través de nuestra app de Son, YouTube, Facebook Live, nuestra página Radio Roca Viva. Así dejo con nuestro programa de hoy, Guerreros de Dios, con nuestros directores Carlos y Rosa López, y así les entrego el tiempo con ellos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos López. Es un día nuevo para el Señor y para los otros también. No estamos aquí por un tiempo, pero aquí estamos por la gloria del Señor. El programa es Caminando Guerreros de Dios. Venimos de la iglesia Caminando con Cristo en Gardena, California. Y hoy me acompaña mi prima Rosa. Amén. ¿Quiere decir unas palabras? Buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios. Me siento agradecida con Dios primeramente, agradecida con mi primo que la última vez que estuvimos aquí fue el 11 de marzo, sin saber que era una bendición para él, Dios abriendo otras puertas. Venimos del ministerio Caminando con Cristo, esa vez invitado por nuestros pastores, ahora invitado para este tiempo que Dios y estas puertas que Dios le ha abierto a él. Y le doy gracias a Dios por tu vida. Te doy gracias a Dios por esta iglesia, por el ministerio y por toda la gente que nos escucha, por Roca Viva, por todas las personas que están detrás, que hacen posible que esta transmisión llegue, por los que nos ven en Facebook, en iTunes y en todos lugares y en todas las partes que nos están viendo. Estamos tan agradecidos con Dios de poder traer la palabra de Dios y que pueda llegar a sus corazones, y te doy gracias por este tiempo que me permites acompañarte también. Amén, amén. Y el día de ahora vamos a ir con los mandamientos, vamos a seguir. Y para la otra semana vamos a ir terminando. Y hoy le traemos... Hoy vamos a estar terminando ya casi, ya vamos terminando. Vamos a estar abarcando 2, que sería el 8º y el 9º. No robarás y no mentirás. Amén. Vamos a estar ahí, eso está Éxodo 20:15, entonces vamos a estar terminando en este tiempo, y le voy a dar la parte ahora para que podamos empezar este tiempo con una oración. Amén. Amén, amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Gracias, Señor, por otro día de vida, Señor. En que tenemos cansancio en nuestros cuerpos, Señor, y todo lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, Señor. Pero tú eres fiel, Señor. Eres fiel, Padre. Y tú das las fuerzas, Señor, para traer tu palabra, porque eres tú, Señor, el Espíritu Santo, hablando en medio de los otros. Y en este tiempo tenemos este tiempo para ti, Espíritu Santo, para que los diriges también a los otros, porque también esta predicación va para los otros también, no solo para los que van escuchando. Amén, Señor Jesús. Y bendice a los que van a escuchar este día de esta predicación, esta enseñanza, Señor, que les traigas fortaleza, Señor. Y también bendice todo el mundo, Señor, que anda en caos, Señor. Tráeles paz, Señor, en este tiempo. Y traemos la palabra con todo amor, Señor, porque te amamos tanto, Padre. Y perdónalos, Señor, si hemos pecados también, Señor. Porque de que estemos caminando en tus caminos, Señor, todavía pecamos, Señor, con los ojos, la mente y el corazón, Señor. En que no estemos haciendo las cosas que hacíamos antes del mundo, Señor, pero todavía pecamos, Señor. Tú eres el único perfecto, Señor. Amén. Tú eres el único perfecto, Amén, Padre. Señor, así es, Padre. Y gracias por lo que has hecho, Señor, por los otros, Señor. Por dar tu vida, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor. Y cada vez que nosotros cometemos un pecado, Señor, tenemos que arrepentirlos, pero de corazón, no solo de palabras.
también tenemos que hacerlo en hechos también, Señor. Y estamos aquí, Señor, agradecidos también, Señor. Y cuida todas las iglesias que están predicando tu palabra, Señor, como tiene que ser, Señor. Y los que han usado tu palabra, Señor, solo para sus beneficios de ellos, que comiencen a reconocer que lo que están haciendo es malo, antes que el tiempo se le acabe a ellos también, Señor. Bendice a mi madre, a mis hermanos y todos mis hermanos que caminan en el camino de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Bendícelos a todos. El que ande pasando en mala situación, hay salida. Y la salida es nosotros tenemos que hincarlos y pedirle al Señor con todo corazón y con todo nuestro espíritu, para que vaya cambiando la situación alrededor de los otros. Amén, Padre, gracias. Y los pastores que están esperando que esas puertas se abren de su ministerio, se van a comenzar a abrir. Amén. Pero tienen que tener fe. Amén. Y seguir orando. Y pastoras también, Amén, misioneros. Señor. Gracias, Padre. Todos los que llevan la palabra del Señor, todos los hijos del Señor, tengan fe y sigan teniendo fe Amén. al Señor, porque Él es la verdad. Él es la salida. Amén. Y el que quiere presionar y bajar y que uno caiga es el enemigo. Que Dios lo reprenda en este momento. Y todo lo que tienes alrededor en este tiempo, despójate de él y ponte a escuchar la palabra del Señor para que te llene tu corazón y tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Hijo. Gracias, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano Carlos. Entonces, estamos aquí, como decía mi hermano, agradecidos, contentos de poder traerles esta palabra. Hoy, como les dijimos, vamos a estar tratando el pecado y el mandamiento. No robarás y no mentirás. Amén. Entonces vamos a estar nosotros en el libro de Hechos 5, pero les vamos a dar una pequeña introducción antes de todo para que vayan ustedes captando esta historia. La historia es de Ananías y Zafira. Está en Hechos 5 y vamos a estar leyendo ahí del 5 al 11, pero le vamos a dar esta pequeña introducción que está un poquito antes. Está en el 4:32. Entonces dice, al comienzo de Hechos, para que tengamos esto y nos refresquemos la memoria, al comienzo de Hechos de los Apóstoles se nos narra cómo estos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro predicó su primer sermón a miles de personas que habían venido de muchos lugares diferentes para celebrar el día del Pentecostés. Tal fue la bendición e unción del Espíritu sobre él, que aquel día 3,000 personas fueron alcanzadas por la gracia y la salvación de Dios. Esto fue cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre todos los apóstoles, y ahí habían estas 3,000 personas que también fueron alcanzadas por el Espíritu Santo. Entonces ese fue el comienzo de los hechos. Entonces vamos a ver en el 4:32, no había necesitados, dice la palabra de Dios, porque muchos creyentes vendían sus posiciones o casas voluntariamente. Esto es importante de tener en cuenta. Nadie obligaba, o sea, los apóstoles no obligaban a nadie a vender sus propiedades. Ellos dicen que lo hacían de su corazón para que no hubiera en el área donde ellos vivían, en los pueblos, en las aldeas, no hubiera ningún necesitado. Entonces esto era de que si mi hermano Carlos tenía una casa, él vendía su casa para que todos tuviéramos tal vez un pedacito de tierra, tal vez comida, pero era de corazón, no era forzado ni obligado, ¿verdad? Como es Dios, Dios no nos obliga ni nos fuerza a hacer nada. Entonces dice que nadie los obligaba a hacerlo, y lo traían a los apóstoles y lo repartían a los más necesitados, o sea, porque había niveles, ¿verdad? Había gente que estaba en una mejor posición y habían otras personas que estaban en una baja posición. Entonces lo que ellos querían hacer, que todos fueran iguales, que todos estuvieran a una misma posición. No había ricos, pobres, clase baja, clase media, eso no existía en ese tiempo. Entonces entre estos cristianos generosos se encontraba José, o como más se conoce como su sobrenombre, Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Este vendió una heredad que tenía y trajo al precio a los apóstoles para que lo repartieran con los más necesitados. Esa misma iglesia de Jerusalén había un matrimonio de creyentes que se llamaba Ananías y Zafira.
Y aquí es donde empieza nuestra historia de esta tarde. Amén. Amén. Entonces, mentir y robar van como de la mano, ¿verdad? Sí. Mentir y robar, porque robar no es solo robar con un cuchillo, robar y extraer algo. Robar es también mentir, ¿verdad? Mentir para obtener algo. Y ahí vienen como las dos juntas. Por eso decidimos juntar estos dos, porque mentir y robar van como de la mano. Mentir también, usted no es solo de mentir, de decir una mentira. Usted le miente a Dios, usted miente con sus actos, usted miente con su misma persona, ¿verdad? Entonces no hay mentiras piadosas, tampoco hay robo que solo sea el robo con una persona con un cuchillo, como lo que miramos. Hay diferentes maneras y igual mismo sigue siendo robo y sigue siendo mentira. Amén. Amén. Y los que se van apenas conectando, los que no me conocen, primero va a estar leyendo los versículos, porque donde yo estaba pequeño me golpeé la cabeza, so no puedo leer ni escribir. Pero aquí estoy por la gloria del Señor y el Espíritu Santo los va dirigiendo. Amén. Amén. Entonces vamos a ir ahora sí a nuestra Biblia y vamos a estar en Hechos 5, del 1 al 11. Nosotros vamos a leer la Nueva Traducción Internacional. Amén. Entonces dice: Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Aquí Pedro le pregunta a él: ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. El 6. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo de Ananías, se lo llevaron y le dieron sepultura. Le dieron sepultura. El 7. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que le había pasado. Pedro le preguntó, ahora le pregunta Pedro a ella: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Y ella le contesta: sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Y el gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. Amén. Palabra Amén. de Dios. Amén. Vamos a regresar al... Esta es la historia, se la leímos completa al principio para que vayan dándose una idea de qué es lo que vamos a estar tratando en esta tarde. Entonces aquí al principio podemos ver que había un hombre llamado Ananías y una mujer llamada Zafira. Eran esposos, la palabra dice que eran esposos. Como venimos atrayendo lo anterior, les dijimos que en ese tiempo estaba este hombre Bernabé. ¿Por qué quisimos saltarnos anteriormente? Porque Bernabé, él había vendido su propiedad y de su corazón él decidió traer ese dinero, ¿verdad? Él se lo ofreció a Dios. Y Ananías y Zafira también se lo ofrecieron a Dios. Entonces aquí vamos a ver en esta historia cómo también las promesas que nosotros le hacemos a Dios, sin que nadie las sepa, Dios las sabe. Y tenemos que tener como mucho cuidado en eso, porque a veces nosotros cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos... la Ananías y Zafira lo quisieron hacer para verse igual que Bernabé, para verse misericordiosos, para verse, si él la da,
y nosotros también lo vamos a dar. Entonces ellos querían verse como Él, pero Dios conocía su corazón. Dios conoce todo. Pero también ahí podemos ver que un corazón bueno a un corazón sucio, el corazón de ellos se corrompió. Se corrompió, amén. Porque no estaban ellos completamente con el Señor. Ahí podemos ver dos diferentes maneras del corazón también. Y dos diferentes personas. En el espíritu también. En el espíritu, y es como venimos nosotros aquí hoy, ¿verdad? Sería como entre blanco y negro, ¿verdad? De ver que el corazón de Bernabé había sido con toda la intención de su corazón. Y la intención de ellos, como dice la Biblia, había sido como para aparentar. Y no solo robaron, sino mintieron también. Entonces vamos aquí a Hechos 5. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Porque ahí que podemos ver, ellos vendieron su propiedad, ¿verdad? Pero tal vez ellos pensaron en el dinero, ya lo tenían en sus manos. Tal vez pensaron, pero si esto no sirve, pero si esto no los va a servir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que guardar un dinero aparte, porque si no salen las cosas como lo estamos planeando, como lo estamos, y si esto no va a servir, aquí tenemos un dinerito apartado. Pero no se estaban dando cuenta que el Señor estaba viendo todo eso, porque fue una promesa al Señor. Fue una promesa al Señor. Amén. Ahí está el detalle, amén, hermano Carlos. Ahí está el detalle, que ellos le hicieron a Dios. Nadie les obligaba, como lo hablamos anteriormente, nadie los obligaba. Entonces de ellos mismos salió decir, vamos a vender. Pero como dices tú, allá al ellos mirar y todo, y que si de veras esto nosotros nos va a faltar, o si vamos a necesitar, entonces quisieron dar una parte, no lo que habían prometido al principio, y quedarse ellos con una parte. Y ahí estaban robando y estaban mintiendo. Y también lo que podemos ver también ahí es, ellos también quedaron quedar bien con los hermanos. Para ellos decir, yo di esto, yo di el otro. Ahí ellos estaban haciéndolo. Ellos tal vez no lo hicieron para dárselo al Señor. Ellos tal vez lo dieron para quedar bien con los hermanos. ¿Verdad? Y tal vez no lo hicieron con corazón. Amén. Y tal vez ellos en ese momento dijeron, vamos a darle la mitad a ellos y nosotros no vamos a guardar la otra mitad, solo para que ellos, los hermanos, en ese tiempo, que nosotros quedemos bien con ellos. Y como que en estos tiempos también, que los miramos mucho. Lo miramos mucho cada día. Cada día, ¿verdad? Uno quiere quedar bien con el hermano, sobrepasa las cosas que el Señor ha mandado hacer para esa persona, amén. Amén, y quiere quedar uno bien con el hermano y olvidándose de que antes de todo está Dios, amén. Ellos quisieron dar una imagen de que eran muy generosos ante como la congregación o con toda la iglesia que estaba ahí. Ese era el principio de la iglesia, entonces querían ellos quedar bien, querían dar una imagen que realmente ellos no eran. No eran, era falsa. Era falsa. Entonces vamos a seguir aquí en el 3 y el 4, dice, Ananías, le reclamó Pedro. Y aquí Pedro le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Ahí miramos que le dice, ¿cómo es posible que Satanás te haya llenado tu corazón para que mintieras? Entonces ahí miramos que la mentira no viene de Dios, y Dios nunca va a estar de acuerdo con las mentiras, sea pequeñas, sean grandes, como dice uno, una mentira piadosa. No, mentira es mentira. Y es pecado, es un pecado la mentira. En los mandamientos dice, no mentirás, no robarás. Amén. Y aquí los dos estaban mintiendo y estaban robando. Y le estaban robando al primer mandamiento y al segundo mandamiento.
a Dios, ¿verdad? Le estaban mintiendo al Señor. Y también podemos regresar a la mentira del enemigo. Podemos comenzar desde el comienzo, ¿verdad? Que donde la serpiente engañó ¿a quién? A Eva. ¿Y cómo fue la historia? Eva engañó a Adán y los dos le mintieron al Señor, y luego cuando el Señor los descubrió, ¿quién le había dicho al Señor que ellos? El Señor todo lo sabía, eran los únicos dos que estaban en el huerto. Entonces ahí podemos ver, desde ahí empezó la mentira, empezó el pecado. Y ahí comenzó, ahí podemos ver también el odio que tiene el enemigo contra los otros, con los hijos de Dios. Porque Él los creó a todos. Amén. Y Él no le gusta eso. Él va a buscar para corrompir tu corazón. Puedes estar en el ministerio por 30 o 40 años, pero si tú le das una cabida al enemigo, esa es la oportunidad que él necesita en este tiempo para destruirte y para destruir todo lo que el Señor ha hecho en la vida de los que están en el ministerio. Amén. Amén. Porque dice en Romanos 6:23, si lo quieren apuntar porque no queremos que se desvíen de aquí de Hechos, dice en Romanos que la paga, pues la paga del pecado es la muerte, dice, ¿verdad? Pero el regalo que Dios da es la vida eterna. Entonces ahí miramos que la paga del pecado es muerte, y eso está desde antes, cuando miramos cómo murió Eva, y Adán y Eva no murieron realmente en ese momento, en ese instante, pero murieron en el pecado. En el espíritu. En el espíritu. La conexión con el Señor. Amén. Porque ya en ese tiempo el Señor ya no hablaba con ellos. Y que también en el tiempo que nosotros vivimos también, si nosotros comenzamos a cometer esos pecados y los seguimos haciendo, ¿qué perdemos? El Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Entre veces estamos diciendo, es que ya no siento al Espíritu Santo. Morimos por dentro. Morimos por dentro y no nos damos cuenta, y ahí le comenzamos a echar la culpa al Señor. Pero la culpa la tenemos nosotros. Amén. Porque el Señor es perfecto. Nosotros nunca vamos a ser perfectos. Nunca vamos a ser perfectos. Podemos estar, como dije, 50 años en el ministerio, siguiendo a Dios, orando, clamando, pero nunca vamos a ser perfectos, y eso también lo tenemos que tener muy, muy grabados en nuestras mentes. Pero ya no cometer los mismos errores, pero esos errores van a seguir porque el enemigo ya sabe tu debilidad, donde tú estás más débil. Y ahí en este sentido, donde Pedro le preguntó, ¿por qué dejaste que el enemigo viniera a destruir básicamente tu corazón? Amén. A engañarte, pensando que te iba a sobrepasar la palabra del Señor, la presencia del Señor. Y eso pasó con Eva, Adán y Eva. El enemigo le dijo, ¿qué? Sí, el enemigo le dijo que comiera del fruto, que no sabemos si es manzana, porque ahí no dice que es manzana, que comiera de ese fruto y que iban a tener la sabiduría de Dios. Él quiere siempre parecerse a Dios. A Dios. Y ellos pensaron en ese momento, si vamos a comer esa fruta, entonces sí vamos a ser como Dios. Vamos a ser dioses. Vamos a ser dioses, y no somos dioses. Y ahí ustedes ya conocen la historia que ya pasó de ahí. Amén. Amén. Y ahí, como decías, que Satanás le habló, Pedro le dijo, ¿cómo dejaste que Satanás llenara tu corazón? O sea que en ese corazón había más pecados. Y esa fue como la última cosa para llenar ese corazón, y él le sirviera al enemigo para hacer lo que hizo, ¿verdad? Vamos a seguir aquí leyendo donde dice, el 4 dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. O sea que le está diciendo, nadie te obligó, fue tu decisión, tú lo ofreciste de tu corazón. Y después de venderlo, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Clave importante en eso. Entonces ahí podemos regresar al punto donde estábamos diciendo que para quedar bien con los hermanos, para que todos los miraran, que ellos han hecho una obra buena,
pero no lo estaban haciendo en base en los ojos de Dios. Y podemos también regresar el corazón. El corazón es muy peligroso, tenemos que tener mucho cuidado en nuestro corazón también, no solo en los pensamientos, en enojos y todo lo que el enemigo los puede traer en ese momento, ¿verdad? Amén. Podemos seguir con el 4. Podemos seguir con el 4, donde dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de vender el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. Entonces, en ese sentido también podemos ver seguir a Dios o no seguir a Dios. Es tu decisión. Mirando en otra manera también. Sí, mirándolo desde ese punto, es como Dios no nos obliga a nada, es lo que está diciendo. Dios no te obliga a nada, Dios no te pide nada, nunca ha sido así, porque Dios no necesita de nosotros. Dios nos usa a nosotros muchas veces, pero para beneficio de nosotros mismos. Y Dios no necesita nada. Entonces, cuando uno le promete a Dios, y vamos a, valga la redundancia, regresar, cuando uno le promete algo a Dios, usted quedó ahí como un esposo y una esposa cuando le promete algo, ¿verdad? Y la esposa luego, el esposo le promete algo y luego la esposa se queda, pasa el año, pasa el tiempo, pasan los años y no cumple, ¿verdad? Y el corazón de esa esposa se siente triste. Pero Dios es diferente, porque Dios se siente triste, pero también dice: yo no te estoy pidiendo nada. Entonces, lo poco que nosotros ofrecemos, por eso dice que antes de uno ofrecer algo o de decir algo, debe de poner freno a su boca y pensar bien lo que va a hacer. Y también podemos ir también a los tiempos de ahora, también las ofrendas. Yo le puedo estar diciendo al Señor: Señor, dame un trabajo. Yo te daré tanto en este día de servicio. Y donde viene ese tiempo, si yo le digo al Señor: yo te voy a dar $100 cada domingo en el servicio para el ministerio. Y donde ya viene para dar ese dinero, me guardo $50. ¿Qué estamos haciendo ahí? Es lo mismo que ellos estaban haciendo ahí. No lo obligaron, pero ellos prometieron algo. Y nosotros también lo prometemos al Señor, donde vienen las ofrendas, los diezmos. Entonces le decimos al Señor: Señor, necesito trabajo. Y yo te voy a dar tanto, pero donde viene el Señor te lo da. Y nosotros no cumplimos a las cosas que nosotros le hemos dicho al Señor. Amén. Amén. Y ahí era también que ellos estaban prácticamente ocupando todo lo que traían para ayudar a otras personas. También ahí miramos el corazón de Dios, que no era para enriquecerse los apóstoles, era para ayudar a otras personas. Entonces ellos lo habían prometido, no solo para Dios, sino porque sabía que era para ayuda. Y como estaba diciendo el hermano Carlos, cuando nosotros prometemos algo, y a veces no tiene que ser solo dinero, prometemos: yo te voy a dedicar 1 hora, 2 horas, Señor. Estamos ayunando, estamos orando cuando estamos en un trabajo, cuando estamos en una casa, cuando estamos enfermos, y prometemos. Y luego cuando miramos todas las puertas cerrando alrededor, cuando nos sentimos como que estamos ahogándonos, ¿verdad? Y luego cuando miramos todo empieza a fluir, ya no estamos enfermos, ya tenemos trabajo, ya tenemos dinero, metemos al Señor en una cajita y nos olvidamos del Señor. Amén. Entonces aquí Pedro le dice: ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino le mentiste a Dios. ¿Y cómo Pedro sabía esto? Porque el mismo Espíritu se lo había revelado. Él no le había dicho nada a ninguna gente de la congregación, pero Dios lo sabe todo. Vamos a ir al 5. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Mire, cuando Pedro le dijo: ¿cómo pudiste mentirnos en algo así? Y después le dice: no nos mentiste a nosotros, sino le mentiste a Dios. Entonces dice que cuando Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y uno podría pensar: qué mal Dios, ¿verdad? Uno podría pensar como piensan las personas ahora, cualquier cosa, Dios es malo. Y Dios no es malo. ¿Por qué? Porque dejó a esa persona morir, que era tan buena. Uno puede pensar que esa persona es buena. Uno puede pensar que Dios está haciendo malo, pero Dios es el que escudriña los corazones. Y también pueden decir: pero solo fue dinero.
pero fue algo simple. No fue algo simple. Ellos le prometieron algo al Señor y no lo cumplieron. Y Él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer en ese momento para que todos los demás miraran lo que el poder, y también donde uno dice algo y la promesa del Señor lo tenemos que cumplir. Y ahí no solo había mentira, no solo había robo, había avaricia. Había muchos pecados en esta historia. Hay muchos pecados. Nosotros cuando estábamos nosotros leyendo, mirábamos, había avaricia, había envidia, había robo, había mentira. Entonces ahí había pecado. Y como volvemos y decimos en Romanos 6, dice que la paga del pecado es la muerte. Y entonces ahí, si Dios lo está poniendo en su palabra, Dios lo está diciendo, ¿cómo nos vamos a decir nosotros a Dios qué haces? ¿Por qué haces esto? Dios es claro, Dios es claro, Dios es justo, y de Dios nadie se puede esconder. Amén. Amén. Entonces dice, vamos a seguir aquí en el 6. Después, todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. Eso era todos los que estaban ahí en esa iglesia. ¿Y por qué Dios hizo esto también, hermano Carlos? Para que todos los demás miraran que él era Dios y no se le puede mentir. Amén. Y también ahí no podemos saber cuántas personas habían en ese momento. Tal vez unas 200, 300 personas, 400 personas, no dice. No dice. Pero en ese tiempo estaban siguiendo a Pedro porque él estaba trayendo ¿qué? La palabra del Señor. Y empezaban las iglesias. Y comenzaban las iglesias. Comenzaba el movimiento del Señor. El Señor en ese momento tenía que también en una enseñanza a los demás. Amén. También ahí Pedro también aprendió. También. No dice ahí, pero también él fue humano, como todos los otros, ¿verdad? Sí, porque dice todos quedaron aterrados. O Dios les estaba enseñando, como dicen los mandamientos, ¿verdad? Como con Dios no se juega. No usarás los primeros mandamientos que mis hermanos estuvieron aquí compartiendo. No usarás el nombre de Dios en vano. Entonces estamos mirando ahí que Dios les estaba enseñando también. Empezaba una iglesia y si Dios hubiera permitido mentiras, hubiera permitido desorden dentro de esa iglesia que empezaba, entonces todo hubiera sido contaminado y no hubieran muerto solo 2 personas, hubieran muerto todos. Amén. Todos, completamente todos se han muerto. Seguimos en el 6, dice, entonces todos quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Ahí murió, ahí quedó, ¿verdad? Entonces vamos al 7 y dice, como 3 horas más tarde, mire esto, como 3 horas más tarde entró su esposa, sin saber lo que le había pasado a su esposo, y Pedro le preguntó, ahora le pregunta a ella, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes 2? Ya no dijo solo uno. ¿Cómo pudieron ustedes 2 siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Wow. Esas palabras son muy poderosas. Amén. Amén. So dice, ¿cómo ustedes 2 pudieron siquiera poner a prueba? Y aquí mi hermano Carlos lo ha dicho varias veces, uno puede mentir, uno puede engañar a muchas personas, ¿verdad? Y otro pecado que Dios no va a perdonar es mentir. Y engañar al Espíritu Santo, ¿verdad? No creer en el Espíritu Santo. No creer que el Espíritu Santo de Dios, porque el mismo Espíritu Santo fue el que le dijo a Pedro, está mintiendo, él no podía saber, si no se lo revelaba a Dios, él no podía saber. Y la cosa aquí también importante es que él ya había mentido, Ananías ya había mentido, y viene Dios, como hace con las vidas de nosotros, una segunda chance, ¿verdad? Viene Zafira, entra y le pregunta, ¿Es eso la cantidad del dinero que ustedes vendieron? ¿Es todo ese dinero? Y ella tuvo opción ahí, como dices tú, blanco o negro, blanco o negro. Y tuvo la opción y todavía Pedro le está diciendo, ¿estás segura?
¿Estás segura de lo que vas a decir? Ten mucho cuidado lo que vas a decir porque va a venir algo más peor. Pero como ella en ese momento quedó de acuerdo con su esposo y pensaba que nadie iba a saber y ella no supo que el esposo ya ha muerto, ella todavía estaba, tal vez pensaba que todavía estaba vivo, que él estaba adentro, esperándola. Y que él la iba a respaldar a ella también. También, los dos, en el mismo pecado. Pero no podemos desmentir, no le podemos mentir al Espíritu Santo. Y los que dicen que no, el Espíritu Santo ya no mora en estos tiempos están equivocados. Porque el Espíritu Santo está aquí desde hace mucho tiempo. Por eso el Señor dejó el Espíritu Santo para ayudarlos y caminar derecho. Cuando nosotros estamos haciendo mal o vamos a hacer algo mal, el Espíritu Santo lo está no condenando, pero diciéndolo, no lo hagas. Pero como estamos viviendo en el cuerpo, en la mente de este mundo, estamos haciendo el mismo pecado de ¿quién? De Adán y Eva. Adán y Eva. Y lo que estamos mirando aquí. Y lo que estamos mirando aquí también y lo que él siempre hablamos que la salvación es individual, ¿verdad? So ella se hubiera podido salvar si también el Espíritu de Dios estuviera en ella. So, ninguno de los dos tenía el Espíritu Santo. Ahí vamos otra vez a lo mismo. Ellos solo querían quedar bien con los hermanos. Los hechos, las cosas que ellos estaban haciendo físicamente, los hermanos decían, wow, miren estas personas, miren. ¿Cuántos vienen a mentirle a la palabra del Señor? ¿Cuántos vienen a predicar y no están orando, no están ayunando, no están de verdad siguiendo la palabra del Señor? Solo para que la gente le diga, wow, mira esa persona, Dios lo está usando, pero no es Dios que está usando, es el enemigo que te está usando. Hay que tener mucho cuidado y tenemos que estar bien atentos con el Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo adentro de nosotros, porque el corazón de ellos, aquí está, dice, ¿por qué dejas que tu corazón se corrompa? ¿Por qué nosotros dejamos que nuestro corazón, que estamos todavía ahorita en estos momentos caminando con el Señor, por qué dejamos que el enemigo nos venga a destruir a nuestro corazón? Esto es muy importante, ¿no? Ahí no está diciendo la mente, ahí no está diciendo nada más, tu corazón. Amén. Tu corazón, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué has dejado? Y en esos momentos donde ellos pensaron eso, ellos se tenían que arrodillar como esposa y esposo, de arrodillarse y decir, Señor, perdónalos por lo que hemos hecho. Amén. En que sabemos nosotros que tú sabes todo, pero todavía nosotros no queremos cometer este error. Pero ellos pensaban que ellos sabían más que Dios. Ellos pensaban que Dios no le iba a hacer absolutamente nada. Y no dice la edad que ellos tenían, ¿verdad? No dice, ¿será que eran un matrimonio? No dice si tenían hijos, no dice nada. Entonces aquí pueden decir desde los más jóvenes a los más viejos. Sí, amén. No importa. Si estamos en el camino del Señor, no podemos mentirle al Señor. Amén. No solo en dinero, en la manera de vivir, en la manera de hacer con uno el otro. Porque lo que yo le traigo a mi esposa, ella lo va, ¿qué? También ella lo va a enseñar. Si yo le vengo a enseñar lo mal, ella también le va a enseñar lo mal al prójimo. Y aquí lo que podemos ver también, ¿verdad? Amén. Ahí donde también podemos ir donde Judas vendió al Señor. Sí. Dejó que el enemigo corrompiera su corazón, porque él no estaba 100% con el Señor. Uh-huh. El que tenía el maestro alrededor a la par de él, todo el día y noche. Uh-huh. Y lo miraba físicamente y miraba todo lo que él hacía en ese momento, y todavía dejó que el enemigo corrompiera su corazón. No podemos dejar por unas monedas. Él dejó que para vender al Señor, dejó que con la palabra, su ambición de dinero, ambición de dinero, disculpen, tomara su mente. Uh-huh. Y eso es lo que el enemigo miró, y eso lo miramos también en iglesias grandes. Dejan que el dinero los corrompan.
Dejan que el dinero, ahí donde el enemigo se ha infiltrado en ellos. Porque aquí dice, aquí explica también que estaban vendiendo sus propiedades para ayudar a los hermanos. Porque hay iglesias que tienen tanto dinero, pero no están ayudando al prójimo. Ese dinero no es tuyo, ese dinero es del Señor. Si el Señor te ha dado una iglesia grande, es para que tú ayudes a otros, para que tú ayudes a las iglesias pequeñas, para que tú también puedas ir a predicar y traer el diezmo al Señor a esas iglesias que necesitan del Señor, las iglesias pequeñas. Esto es no solo de decirle al Señor, yo te doy absolutamente todo, Señor, pero donde ya me des todo, me voy a olvidar de ti y me voy a quedar con todo este dinero y vamos a lo que es de este mundo, los lujos. Puedo nombrar un montón de nombres, pero no lo voy a hacer, porque tal vez la mitad de la gente ya lo sabe. Porque y lo vuelvo a repetir, porque hay pobres en las calles, porque hay niños en las calles. Si el Señor ha llenado las iglesias con dinero, es para ayudar, pues no haya ni un niño que no tenga un plato de comer el día de esta noche o el día de mañana. ¿Por qué seguimos haciendo esto? Si esto es para ayudar, lo tenemos que ayudar uno a los otros. Por eso el Señor lo ha puesto en esta tierra, para que los amemos a uno a los otros. Sí, van a haber desacuerdos, pero por eso nos sentamos a hablar para arreglar ese problema. Amén. Porque estamos caminando en los zapatos del Señor. Porque la Biblia, el Señor nos está enseñando cómo hacer como Él. En la Biblia le está enseñando cómo los apóstoles y todos los del Viejo Testamento, cómo ellos caminaban con el Señor. Pero todavía pecaban, pero todavía ellos, ¿qué? Se arrodillaban y decían, perdóname, Señor, porque ellos ya sabían donde si no habían hecho eso, ellos ya sabían dónde iban a caer. Donde ellos vendieron su propiedad era para ayudar uno al otro, y también eso también va hacia los otros todavía en estos tiempos. Amén. Amén. Y este pasaje nos enseña tantas cosas que nos enseña en un solo pasaje, porque ahí, como decía el hermano Carlos, no había ninguno de los dos la presencia de Dios, porque ella pudo arrepentirse. Y yo como mujer les hablo a las mujeres la importancia de ser mujeres sabias, dice la Biblia, la importancia de tener a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? De que cuando tal vez un esposo no es cristiano, pero la esposa es, a veces la mujer puede aconsejar, porque está llena del Espíritu Santo, puede decir, no, esto no nos conviene, no, esto no conviene a nuestra casa, porque ahí hay alguien, una hija, un hijo de Dios. O es muchas veces al revés, el esposo es cristiano, la esposa no es cristiana, pero como hay ahí una persona, el Espíritu de Dios está en esa casa, ¿verdad? Y uno como esposa, como esposo, no debe de colaborar, más siendo hijos de Dios. Ellos ya eran hijos de Dios, ya estaban en una iglesia, más siendo hijos de Dios, querer engañar a Dios de esa manera y querer cometer la mentira, el robo que hicieron. Pedro viene y le pregunta a ella, y ella se hubiera podido salvar, porque Dios tiene misericordia con el que se arrepiente. Mis hermanos lo hablaron aquí la semana pasada, el pecado de David. Pecó de adulterio, pero se arrepintió, fue con el Señor y se arrepintió. Esta mujer no se arrepintió aún, Dios todavía le dio la segunda chance, como nos las ha dado muchas veces a nosotros, y Dios nos vuelve y nos dice, ¿has hecho esto? Nos pregunta en nuestro interior, ¿has hecho esto? Te perdono, pero igual, no, Señor, no lo he hecho, ¿verdad? Y también podemos ver aquí a Pedro. ¿Qué hizo Pedro donde el Señor le dijo, ¿me vas a qué? Me vas a negar 3 veces. ¿Y dijo qué Pedro? Pedro lloró. Dijo, no te voy a negar, Señor. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero ya Dios sabía. Ya sabía lo que él iba a hacer. ¿Y qué pasó donde él estaba encarcelado? Sí, se arrepintió, lloró. No, en ese momento él dijo,
le vinieron a decir, tú eres de parte de... O si tú eres parte de los que estaba con Jesús, él dijo, no, yo no lo conozco. Imagínense qué dolor para el Señor. Pero ¿por qué Pedro perdonó y Judas no? Siempre preguntamos de esa manera. Pero podemos ver que Pedro, el corazón de él era muy diferente a Judas. Sí, amén. Es lo que hablamos. Ahí había arrepentimiento y en el corazón de Judas no había arrepentimiento. Porque en ese momento el enemigo se infiltró en Pedro. Sí. En que él estaba caminando con el maestro, todavía le puso esas palabritas. Le nubló la vista. La vista, no el corazón. Porque le dolió donde él a la tercera vez recordó y el corazón se le quebrantó. Amén. La diferencia. Aquí podemos ver dos diferentes maneras de Judas a Pedro. Amén. El corazón es muy importante porque el Señor sigue hablando del corazón. Amén. Del corazón, ¿por qué? Y lo mismo hubiera podido pasar con Zafira, porque cuando Pedro le dijo, si hubiera habido ese Espíritu de Dios, no traicionó a Pedro, se hubiera dicho, Señor, te engañé. Y si ella se hubiera arrepentido, a lo mejor Dios le hubiera salvado a ella la vida, pero no se arrepintió, no hubo arrepentimiento. Y todavía ahí ella tuvo a Pedro, el que caminaba con el Señor. Amén. El que estaba con el Señor día y noche. Y si yo mirara a Pedro en este momento y él me dice eso, ¿sabes qué? Perdóname. Sí. Porque yo sé de dónde viene Pedro, ¿verdad? He mentido y pedir primero disculpas al Señor que había mentido, porque Pedro también no le estaba negando cómo nos mentiste a nosotros o a la gente, a él no le importaba. Pedro le estaba diciendo, le has mentido a Dios. Es como Pablo, donde estaba él matando a los hijos del Señor, donde el Señor los cegó, le dijo, ¿por qué me vienes persiguiendo a mí? No dijo a mis hijos, a mis hijos, él dijo a mí. ¿Por qué me vienes persiguiendo a mí? ¿Y qué pasó en ese momento? Lo cegó, ¿verdad? Lo cegó. Y así pasa muchas veces que... Aquí lo mismo donde dice Pedro, ¿por qué le vienes a mentir? ¿Por qué le vienes a mentir? Y pasa muchas veces que a veces Dios nos está hablando. Nos habla a través de prédicas, nos habla a través de diferentes maneras y nosotros nos molestamos si es Dios diciéndonos, sé lo que hay, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando en esta semana en el estudio bíblico que mirar los mandamientos de regreso nos confronta a nosotros mismos también. No es poner un dedo porque van 10 para 1. Es nosotros confrontarnos con la palabra y mirar nuestra condición humana en la que estamos. Que cuando miramos esto nos damos cuenta que nosotros no somos nada, ninguno de nosotros puede cumplir los mandamientos. Entonces por eso el Señor mandó a su Hijo para que Él muriera por cada uno de nuestros pecados y nosotros tuviéramos salvación, porque para nosotros era la muerte, igual como Ananías, como Zafira. Y entonces podemos mirar ahí nosotros que hay muchos pecados, pero Dios quiere que nosotros vayamos despojando. Cada día nos muestra y nos enseña esto para que vayamos siendo purificados a través de toda la palabra de Dios. Amén. Pero todavía ir de atrás hacia el comienzo, el Testamento Viejo, para ir recordando, no olvidar los 10 mandamientos. Y entenderlos. Amén. Amén. Dice Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Wow. Amén. Ahí no hay nada oculto, nada podemos ocultar. Podemos mentir yo le puedo mentir a mi hermano Carlos, yo le puedo mentir a mi esposo, a mi madre, a mis hijos, pero a Dios no le puedo mentir, porque Dios me conoce lo que hay dentro de mi corazón, conoce lo que hay dentro de todo, de mi pensamiento, de todo. Entonces, ojo con eso, porque podemos mentirle a medio mundo. Si hay alguien ahora que ha mentido, que constantemente miente, que tal vez roba y que piensa que nadie se da cuenta, claro, el Señor se da cuenta, y más si ya estamos en una iglesia, más si ya pertenecemos a la gente de Cristo, más, porque el que no sabe, no ha leído, no entiende, piensa, si todos lo hacen, yo lo puedo hacer. Pero nosotros que ya conocemos la palabra es doblemente castigado por el Señor. Amén. Vamos a seguir aquí entonces. Nos quedamos que
Bueno, el 10. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Y gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. Amén. El temor. El temor. El temor se apoderó de la iglesia. ¿Pero temor de quién? ¿Temor por Pedro? No. No, ahí no era el temor porque Pedro estaba al frente, pero Pedro estaba cumpliendo lo que Dios le mandaba, ¿verdad? El temor de saber, y Dios también ahí poniendo, yo soy el que soy Dios, conmigo nadie puede jugar, y es lo que Dios dice, Él es el que Él es y con Él nadie va a poder jugar. La gente puede mentir, las iglesias a lo mejor pueden mentir, las personas a lo mejor le pueden mentir, pero Dios no miente. Dios es el que es y Dios dice que Dios nos va a juzgar y Dios nos ve y Dios nos va a juzgar. Nadie más, yo no puedo juzgar a nadie, pero Dios sí puede juzgar y Él va a mirar por lo que hay dentro de nosotros. Amén. Realmente tenemos que tener miedo al Señor porque tenemos que tenerle miedo también al Señor porque si estamos mintiéndolos a nuestros hermanos y pensamos que vamos a estar bien y no le tenemos miedo al Señor, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Estamos perdiendo tiempo. Tenemos que tener amor y respeto, temor al Señor por respeto, no por miedo como el miedo que nos impone el enemigo, ¿verdad? Que nos viene a meter miedo, no podemos hacer esto, no, que el Señor es respeto, con el Señor no se juega. Con Dios no se juega. Uno puede jugar a hacerse cristiano, pero Dios todo lo ve y va a llegar un tiempo para cada uno de diferente manera donde vamos a entregar cuentas, donde Dios tiene todo escrito y ¿qué vamos a decir? No lo hice. Y el Señor, ¿qué va a decir? Apártense de mí, no los conozco. ¿Y en cuántos de los otros queremos pasar en eso? Yo no. Así como se los vuelvo a repetir, ya estamos viviendo en el infierno. El Señor lo está dando un pasito para ver cómo es el infierno. ¿Por qué? El dolor de cabeza, muchos problemas, que me hizo el otro y mucha muerte. Y los que están muertos de adentro, que están en vicios, que están pensando que no tienen otra salida. El Señor, ya sé que estamos saliendo un poquito de contexto, pero el Señor tiene salida. Es la respuesta, es la llave de la vida de mi hermana. Amén. Y la mía. Por eso nosotros estamos tan agradecidos con el Señor, que Él los ha enseñado y los va enseñando, porque nunca vamos a aprender, vamos a tener 80, 90 años si el Señor así lo quiere, y todavía vamos a estar aprendiendo. Pero no le mientan al Señor. No le mientan a las cosas del Señor. Y las iglesias también no sigan haciendo lo mismo. Y se lo vuelvo a repetir, hay mucha gente de necesidad de la palabra, necesidad de un abrazo. Hay gente tal vez que nunca le han dicho, hey, te amo. Y necesitan escuchar esas palabras. No podemos solo quedar bien con el prójimo, tenemos que quedar bien con el Señor y ya no están mintiendo. Y eso va también para los otros, no solo para los que están escuchando. Porque como dije, también lo que estamos predicando también va hacia los otros. Amén. Porque muchas veces nosotros mentimos en cosas tan sencillas. Imagínense, le ponen a hacer algo en el servicio y dice, ay no hermana, no puedo porque fíjese que mi esposo, que la prima, que la cuñada, que la sobrina, y se inventan una historia cuando solo, hermana, realmente no quiero ir. Es tan fácil, porque mentira es mentira, como lo volvimos a decir, hermana, no quiero ir o no estoy disponible en esta ocasión. Entonces le damos tantas vueltas al asunto que caemos en una trampa, caemos en una mentira y esa mentira se hace otra mentira y nos acostumbramos a mentir, y Dios no quiere que seamos mentirosos, tampoco que robemos. También en robar, no solo robar como les dijimos con un cuchillo, es robarle el tiempo a Dios, es robarle al Señor lo que a Él le pertenece. Y también robarle al hermano. Robarle a un hermano, a otro hermano, hacer trampas, nosotros lo hablamos, hacer trampas
a usted le pagan tantas horas por trabajar y usted trabaja 3 y se queda dormido, está robándole a Dios, porque usted o se queda en el teléfono, le está robando a Dios, porque usted dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Entonces, si usted tiene un trabajo es porque Dios le dio un trabajo. Entonces, usted tiene que respetar y trabajar bien, porque usted recibe un pago de ese trabajo. Y no solo es el trabajo. A veces hay cosas en su trabajo y que usted las toma solo por tomarlas, así sea una botella de agua. Eso es robar, porque no se la están dando. Entonces, es muy aparte cuando se puede tomar lo que usted quiera, toma para usted, pero agarra para su casa, agarra para el vecino. Estamos robando cualquier cosa. Lo más simple. Lo más simple. Entonces, por eso miramos ahí que nadie está, por eso decimos la palabra es para nosotros también, porque a veces cosas sencillas se mide igual porque robar es robar y mentir es mentir, de como lo pongamos o como lo queramos ver. Entonces debemos de ser cuidadosos en eso, no mentir, no robar en las cosas materiales, pero también en las cosas espirituales. Las cosas espirituales que nosotros a veces queremos, todos estamos llamados a servirle al Señor de diferentes maneras. No podemos poner el pie para nadie, no queramos robar algo a alguien porque o querer parecer mejor que otro, como era esta pareja, querer ser, yo soy más santo, yo oro más. Cada uno hágalo como quiera, pero hágalo para Dios. No lo haga para que me mire el hombre, no lo hago para que caer mejor, lo hago para Dios. Y cuando Dios mira eso en secreto, Dios lo recompensa en público. Y también si el Señor te ha tocado para hablar en lenguas, no sobrepasarlo y comenzar a gritar. No mentir. No mentir. Bueno, el Señor no te ha tocado en esa manera para hablar en lenguas, y lo hemos mirado en otras iglesias que comienzan a hablar en lenguas que ni son, porque quieren hacer más que la persona que está al lado de ellos. Y ahí que comienza a ser la confusión del Espíritu Santo. Hay mucha confusión en estos tiempos. Una palabra que hace como unas 3 semanas que estuvimos aquí en el aniversario, decía el pastor que vino a predicar aquí, me quedó a mí tan grabado, que él decía: la gente se ha olvidado de Dios, se ha olvidado realmente de Dios y ha puesto sus ojos en el hombre. Dice, ahora llega un hombre a predicar, levanta la mano y todos se caen, y el hombre ni los ha tocado. Eso es una mentira. Entonces dice, él mismo siendo un pastor, y él decía, me entristece mi corazón. A mí me quedó tan grabado eso que él decía, me entristece mi corazón de ver cómo hemos puesto, y no, esto no quiere decir que no haya hombres y mujeres ungidos de Dios, claro que hay mujeres, pero él decía, se ha hecho como un chiste ya. Un show. Y se nos ha olvidado realmente quién es Dios. Se nos ha olvidado, ponemos los ojos en los hombres, en las cosas, y nos olvidamos del que realmente vale la pena y que es importante, que es Dios. Amén. Porque ya no venimos a escuchar la palabra de Dios, ya venimos solo a que el pastor termine la predicación, para que el pastor venga a poner las manos para que yo me caiga. Eso es exactamente yo las solo palabras quiero, que él no dijo. me importa lo que diga el pastor, o yo solo quiero que me pongan las manos, y quiero escuchar lo que Dios quiera de mí, y ya me voy y ya terminó, no me importa lo demás. Eso también es una mentira. Es mentirse uno mismo. Amén. Y Dios dice que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? De la palabra. Y si no escuchamos la palabra, tal vez nosotros no somos comunes, ¿verdad? Que estamos aquí diciéndole, Dios le va a bendecir, Dios, todo bien, porque Dios primero quiere que usted vea. Como dijo mi hermano Carlos, que usted mira desde la anterior cómo es que Dios va transformando. Primero uno tiene que entender los mandamientos, lo que Dios pide de uno, y conforme uno vaya cambiando, es como el barro, Dios nos va moldeando, nos va quitando, entonces también nos va dando, ¿verdad? Nos va dando brillo, nos va dando luz, pero tenemos que entender que la palabra de Dios es la que nos va a limpiar. Cuando Dios nos confronta, es cuando Dios nos empieza a quitar todo eso, y nosotros mirando, leyendo, nos damos cuenta en qué parte estamos y en qué parte está Dios, ¿verdad? Sí, porque también en las predicaciones donde uno se va a sentar y está escuchando la palabra del Señor, y el predicador o el misionero está hablando, está predicando y está diciendo, pero
cómo este predicador me conoce. No es para uno. ¿Cómo ese predicador me conoce? Es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la llave de la vida. Amén. Aquí podemos ver lo malo de lo que es uno y lo bueno que puede hacer uno. Es una enseñanza, por eso el Señor dejó la palabra que es la Biblia. Pero como le he dicho, le han cambiado palabras y todo eso. Por eso el Señor sabía que esto iba a pasar. Por eso el Señor dejó el Espíritu Santo para que Él los tocara donde cosas no van a ser la palabra de Él. Amén. Amén. La mentira, el robo, ¿verdad? Donde el pastor le está diciendo, pongan $1,000 aquí. Ahorita Dios me está diciendo que pongan $1,000 aquí y van a tener una casa. Le están robando, le están mintiendo y la gente está creyendo eso. Y también, ¿por qué tenemos que decirle padre o madre a un pastor? No, el único padre que es el Señor que tenemos en el cielo. No podemos seguir las cosas del mundo, tenemos que seguir las cosas que dice directamente la palabra del Señor, porque esa gente le está mintiendo a ustedes. Le están mintiendo a ustedes. Amén. Amén. Entonces dice aquí la palabra del Señor que nosotros estamos llamados a hacer el bien, estamos llamados a andar en luz, en verdad. Entonces cuando nosotros miramos, lo hemos estado hablando acerca de todos estos mandamientos. No robarás, no adulterarás, no dirás mentiras, no desearás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hay tantas cosas que a Dios no le agradan. Y si miramos en este momento la situación que estamos, es todos esos pecados que nos están llevando a muerte, que están llevando nuestras ciudades, nuestros pueblos a la muerte, porque hay mucha corrupción, hay mucha mentira, hay mucha envidia. Entonces lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios es orar y pedirle a Dios, y si hay algo que debemos de cambiar, empezar a hacer algo para cambiar. Dios quiere que nosotros nos arrepentamos, no que nos pase lo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿verdad? Tuvieron su oportunidad, hicieron su trato, pensaron que nadie los estaba viendo, pero Dios todo lo ve. Dios es Dios de verdad. Dios es Dios de verdad y no le gusta la mentira. Dios es Dios de luz y no le gusta la oscuridad, lo que hemos estado hablando. Vamos a leer en el Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. So Dios les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahí podemos mirar que nadie llega al Padre si no es por el Señor Jesús, ¿verdad? Nadie va a mirar al Padre si no es por el Señor Jesús. Entonces, Él es el camino. Ahí empezamos nosotros, en ese camino. Él es la verdad, nos va enseñando, nos va abriendo nuestros ojos en las cosas que estamos malas. Él es la verdad. Y entonces empezamos como: yo soy el camino, la verdad. Y luego, ¿qué nos va dando después del camino y la verdad? La vida. La vida. A través de Jesucristo Él nos dio la vida y vamos mirando. Empezamos en un camino que no conocemos, que nos es desconocido. Y vamos caminando y vamos conociendo la verdad, y la verdad que nos va haciendo libres. Y nos hace libres, ¿qué pasa? Tenemos paz. Tenemos paz, tenemos gozo. Y esa paz tenemos que también no solo traerlo en nuestros hogares, también tener esa paz en el ministerio, donde estamos nosotros, donde están ustedes, tener esa paz, tener ese camino. No tener ese enojo con ese hermano o esa hermana, o con esa mamá, con ese papá, porque ya estamos caminando con el Señor. Y ahora Él está enseñando la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra y paz en tu corazón y paz en tu espíritu. Y destruir todo lo que vamos despojando, porque donde vamos caminando con el Señor, el camino, vamos caminando y vamos despojando y dejando todo hacia atrás. Todo se tiene que ir, toda esa suciedad de lo que hemos vivido desde muy pequeños. Así donde me violaron por 5 años. Yo fui dejando el Señor, donde yo comencé a caminar el camino del Señor. Él me enseñó cómo ir dejando todo eso, a perdonar a esa persona.
y perdonar todo lo demás que yo también causé daño. ¿Por qué? Porque lo que me han hecho a mí, en mi corazón, se puso oscuro. Yo también me quise quitar la vida. Yo me colgué, hermanos, y me quise matar muchas veces. Porque todo lo que sucedió en mi vida no puedo leer. Me violaron, me quise matar. Todo eso lo que se fue acumulando desde muy pequeño, lo fui trayendo desde donde ya tenía la edad. También los que tienen la edad de 40, 50, de 60, de 80, todavía hay un niño adentro de ti que tienes que ir caminando donde el Señor dice que es la verdad. Él es la verdad, que Él te va enseñando. Hay que dejar de verdad que el Señor comienza a despojar de todo eso, porque estás viviendo todavía con eso en tu corazón, y el enemigo está usando eso contra tu vida. Tenemos que aprender también de eso, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, ya casi nos vamos a ir despidiendo. Vamos a pedirles que vayan a Juan 8:44, y dice aquí la palabra: ustedes son hijos de su padre, para las personas que mienten, para que vean lo que Dios escribe. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces aquí vemos por qué Ananías y Zafira murieron en esa mentira. Decía que Satanás había llenado sus corazones, y aquí miramos que Satanás es el padre de la mentira. Y decía en el otro versículo que les leímos anteriormente de Juan 14:6, que Dios es la verdad, ¿verdad? Y aquí miramos lo contrario. El diablo siempre se ha querido parecer a Jesús, pero es todo lo contrario. Es como el blanco y negro que decíamos nosotros. Aquí dice, Él es el padre de la mentira. Y dice que cuando nosotros estamos en mentira, no somos hijos de Dios. Dios nos llama hijos a todos, pero aquí algo impactante que dice, si nosotros nos acostumbramos a mentir y queremos seguir viviendo en la mentira, somos hijos del diablo. Así lo dice claramente, usted lo puede buscar, Juan 8:44. Ustedes son hijos del diablo si nos encanta mentir. Yo no quiero ser hija del diablo, yo quiero ser hija de Dios. Y él ha estado desde hace miles y miles de años. Hasta no puedo saber cuánto, ¿verdad? Pero lo que yo quiero agregar ahí es todos los dioses que hay en este mundo. ¿Dónde creen? ¿De dónde viene? De la mentira del diablo. Amén. Él se manifiesta para confundir a otras personas, para que otras personas se desvíen a la verdad, al camino del Señor. Por eso hay tantos dioses, tanta basura, porque Él es el Dios de la mentira, y Él viene a mentirte a ti como lo estaba mintiendo a los otros, donde nosotros no estábamos con el Señor. Quería ponerle una candela a esta como ustedes saben que yo hacía la brujería, y yo ir para Guatemala para ser brujo. Ponía yo candelas, ponía esto, ponía el otro, porque yo pensaba que esa era la verdad, esa era la mentira del diablo. Y por eso él ha puesto tantas mentiras, tantos que el Buda, que todo esto, que todo el otro. Es el diablo que ha puesto esa mentira en el humano, porque él sabe que el humano es muy débil, y lo que estamos caminando con el Señor y estamos de verdad en la presencia del Señor, también él va a buscar otras maneras para venir a destruirte. Amén. Amén. Entonces nosotros aquí tenemos dos decisiones, como lo tuvo Zafira y no la aprovechó, ¿verdad? O seguir en la mentira, seguir en nuestra condición, y nos va a llevar ¿a qué? A la muerte. O buscar la verdad, el camino, y que nos va a dar vida, dice, ¿verdad?
Vamos a leer también Efesios 4:28. Y aquí dice Efesios 4:28. Si eres ladrón, deja de robar. A veces uno puede pensar estas palabras se las inventaron los hermanos. No, hermano, búsquenla en la Biblia. Dice claramente en la Nueva Traducción del Viviente. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Por qué dice usa tus manos con un trabajo digno? Porque cuando trabajamos en un trabajo digno, no tenemos necesidad aquí de decirle ponga 20 y Dios le va a devolver 30, porque se lo digo con mi propia experiencia. Con mi propia experiencia. Dios le da a uno más, mucho más de lo que usted se imagina. Pero cuando usted trabaja con un trabajo digno y también lo que usted tiene lo comparte con la gente que tiene necesidad. No necesita ponerlo, no necesita que todo el mundo sepa. Cuando usted en su corazón lo hace de su corazón. Esta historia nos refleja un montón de cosas. Compartir con otros, pero compartirlo con mi corazón, no para que otro lo sepa, no para que otro lo mire, no para que yo me lleve la gloria, porque la gloria solo es del Señor. Amén. Así como todos hacen que ponen el teléfono. Estamos dejando comida aquí en Los Ángeles y miren aquí el otro. Porque quieren que la gente ponga, oh, qué bonito, qué gracioso, qué el otro. Eso el Señor no es así. No lo están haciendo con corazón, lo están haciendo como lo que estábamos viendo aquí en la historia, ¿verdad? Lo estaban haciendo para que la gente lo miraba hacia ellos. Nosotros no tenemos que ser así. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios y no querer tomar la gloria, porque la gloria solo es de Dios. De Dios. Independientemente cómo lo haga cada quien, que las cosas que se hagan realmente sean porque yo quiero agradar a Dios, porque me nace del corazón. Esta es la enseñanza grande que nos deja la historia. Dios hizo un trato con ellos dos, nada más. Nadie más sabía el trato que habían hecho. Ellos no engañaron a las personas, ellos engañaron realmente a Dios. Y Dios desde un principio, antes que ellos llegaran y Pedro les preguntara, Dios miró lo que ellos realmente estaban planeando en su corazón y en su mente. Entonces, si uno va a hacer algo pero ya está planeando como con otras para que me vean o para que el otro, Dios conoce su corazón y Dios no le gusta compartir su gloria con nadie. Amén. Es un Dios que celoso. Y nosotros hemos estudiado el carácter de Dios y dice Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén, amén. Entonces aquí miramos Efesios 4:28, dice, si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte. ¿Cómo va a compartir? Usted dice si no tiene, porque cuando usted tiene un trabajo digno, Dios le va a dar para que usted tenga su vida bien como Dios quiere y usted también pueda ayudar a otros, ¿verdad? Y usted también pueda dar a otros, porque por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. Amén. Y comparte con los que tienen necesidad, dice. Amén. ¿Algo más que quieras agregar ahí, hermano? No, estamos. Entonces, vamos a leerles el último versículo que partamos. Y ya con eso nos despedimos de ustedes. Esperamos en Dios y sabemos en Dios que esta palabra va a llegar a muchos corazones y que usted no solo la oiga, sino que la retenga, que vuelva a escucharla si es necesario, que tome los versículos, los lea por usted mismo, no crea todo lo que decimos. Usted puede comprobarlo, ¿verdad? Usted puede comprobarlo porque esa es palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 2:23 y dice la palabra: heriré de muerte a sus hijos. Es Dios hablando. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merece. Wow. Entonces, hay que explicar ahí, es el Señor hablando directamente para todos. Dice, yo soy, y Él es el que va, entonces sabrán todas las iglesias. Todos nosotros, las iglesias fuera, lejos, que hablen chino, que hablen japonés, que hablen lo que sea, todas sabrán, dice. Que este es en Apocalipsis, que Dios es el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Somos millones y millones de personas.
Como el Señor, el poder del Señor de estar en todos lugares en un momento. Y cómo nos conoce a cada uno. Cada uno. Y cómo puede leer dentro de nuestro corazón. Y dentro de nuestro pensamiento. Si me pongo a pensar, yo creo que mi cerebro se va a explotar porque sí. El poder del Señor, de saber, antes que tú piensas algo, el Señor ya lo sabe. Ya lo sabe. No puedes estar en una cueva metido, el Señor sabe que tú estás ahí. Y dice que nos va a examinar a cada uno, dice a cada uno de ustedes y les daré lo que se merece. Wow. Entonces, solo Dios sabe que nosotros merecemos, ¿verdad? Para nosotros, cuando miramos los mandamientos y los leemos, nos damos cuenta que nos merecíamos morir, ¿verdad? Porque iban a decir, ay, qué exagerados son, pero realmente, hermanos, cuando uno lee y uno cada día se va envolviendo más en la palabra de Dios, uno se ve la condición tan mala que uno está, que sigue estando, porque a pesar de que estamos en este camino, cada día seguimos tratando, porque si no sabemos que no vamos a llegar a la vida eterna, vamos a tener muerte. Y esa muerte puede empezar en lo espiritual. Uh-huh. Esa muerte empieza espiritualmente cuando uno empieza a hacer otras cosas, cuando uno no es guiado, cuando uno no está leyendo, cuando uno no está orando, y ahí empezamos a meter otras cosas en nuestro corazón, y ahí donde el enemigo dice, cómo Satanás decía en el versículo 3 o 4, cómo Satanás llenó completamente tu corazón, le decía Ananías, completamente. O sea que no el enemigo se había ido, ni un espacio. El enemigo se había ido introduciendo poquito a poquito hasta que completamente llenó ese corazón para que ellos llegaran hasta esa situación de mentirle y robarle a Dios. Pero el enemigo no sabía lo que le iba a pasar en ese momento a ellos, porque él no sabe el futuro, él solo sabe el pasado y él sabe solo el ahorita. Pero él no sabía que lo que el Señor iba a hacer en las vidas de ellos, quitarle la vida. Él no sabía eso. Amén. Como se lo voy a decir, los que andan en cosas que no tienen que estar metidos y van a ver al brujo o a la bruja, ellos no saben el futuro. El único que sabe el futuro es el Señor. Amén. Ellos solo saben el pasado. El enemigo solo sabe tu pasado. Pero tu vida es muy diferente ahora que tú has aceptado al Señor. Y tú si has aceptado al Señor, tienes que saber cómo perdonar, ya no mentir y seguir adelante. Porque nuestras vidas, aquí estamos vamos a una pasada, ¿verdad? De pasada, estamos solamente de pasada, y en un abrir de ojos dice la palabra de Dios que el Señor puede venir, o podemos, en esta semana hemos estado viendo tantas cosas de esas que podemos salir de nuestra casa pensando que regresamos y tal vez no regresamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada día? Arrepentirnos. Cada momento que pecamos contra Dios, arrepentirnos de corazón, no solo por miedo, no solo por temor que me voy a morir, o porque de corazón. Y también perdonar a la gente que le ha hecho mal. Porque no podemos decir, que Dios lo perdone, pero yo no los voy a perdonar. Que Dios los perdone. Entonces no están en el camino del Señor. Entonces ya están viviendo con ese dolor en su corazón. Amén. Entonces le están mintiendo al Señor. Entonces ahí le están mintiendo al Señor. Y se están mintiendo ustedes mismos. Si quieren vivir una vida en paz y pueden dormir en paz, tienen que comenzar a despojar de todo eso. Amén. Amén. Y no también de perdono, pero no olvido, porque igual entonces la cizaña está ahí metida en su corazón. Eso. Hay que sacar esa espina. Entonces esto ha sido todo por nosotros este día. Amén. La lección que leímos está en Hechos 5, vuélvala a leer, vuélvala a repasar, y que el Espíritu de Dios sea trayéndole convencimiento, trayéndole arrepentimiento. Nosotros estamos aquí solamente para leer, para darle la palabra del Señor, pero está en usted, la decisión es de cada uno. Y también nosotros no tenemos estudios, no he ido a una estación para hablar en radio. Nunca tenemos nunca fuimos al colegio para esto, es algo nuevo todavía para nosotros. Amén. Y vamos aprendiendo y el Señor nos va enseñando poco a poco. Y vamos caminando, como aquí dice, yo soy el camino. Uh-huh. La verdad. Y la verdad.
el Señor lo está enseñando cada vez que nosotros tomamos ese paso de fe. El Señor nos va dando ¿qué? Bendiciones, trayéndole bendiciones también a ustedes, no solo hacia los otros, porque también donde yo salgo aquí, yo salgo en paz. Amén. Yo venía, mi prima lo sabe, mi hermana, mi prima lo sabe, que yo venía con no querer venir a la radio. Amén. Pero ella dice, Dios está contigo, y comenzó a orar por mí. Pero ahora todo eso, lo que yo tenía adentro de mí, se fue despojando poco a poco, donde yo comencé a predicar, donde yo comencé a orar también en la casa, estaba orando adentro de mí. El Señor ahí está para todos. Y los que van caminando apenas en el camino del Señor, y los que van, pastores que apenas van poco a poco, el Señor, tengan fe, como nosotros tenemos fe. Y el Señor los va enseñando aquí también a los otros. Mi español no es muy bueno, pero el Señor ahí me va enseñando también, ¿verdad? El Espíritu Santo los va guiando en ese sentido. Amén. Amén. Y no hay nada imposible para Dios. Aquí puede ver gente que no habla español, predica en español. Gente que no habla inglés, entiende un poco las cosas en inglés. Mi primo que no puede escribir, pues el Espíritu Santo lo dirige. Entonces todo es posible si uno se esfuerza y uno su corazón lo pone ante el Señor. No hay excusa. No hay excusa. No hay edad tampoco para cambiar. Para cambiar, para servirle al Señor. Ustedes no pueden ver, pero la persona que está aquí en cabina con nosotros es un niño pequeño, diríamos nosotros, porque nosotros ya estamos grandes. Es un jovencito y aquí está sirviéndole al Señor con su corazón dispuesto. Entonces también nosotros aprendemos cada día. Dios nos enseña, y Dios es el que mueve todo, y Dios es el que hace todo. Dios es el que conoce nuestro corazón. Amén. Isaías se llama, y lo bendecimos también en el nombre de Dios. Aquí está enfrente de los otros hermanos. Amén. Riéndose. Amén. Que Dios lo bendiga, y bendiga a su papá, a su familia, y la iglesia, que siempre donde entramos sentimos que estamos en casa. Amén. Se siente la presencia del Espíritu Santo, y es algo muy bonito. Y el Señor ahí va abriendo más puertas para los otros también, que un día los va a tocar también abrir las puertas a los que necesitan, como ellos lo han abierto la puerta a los otros. Estoy muy agradecido en parte de la iglesia Caminando con Cristo, a la Roca Viva. Estamos agradecidos, muy agradecidos con todo corazón. Amén. Los amamos a todos los hermanos, a todos los hermanos que están en esta iglesia. Los aceptan como lo han conocido por mucho tiempo, y esa es una bendición, y los tocan en nuestro corazón, y en este momento le decimos gracias. Amén. Con todo corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a cerrar con una oración, hermana. Amén. Gracias. Vamos a darle a Dios por este tiempo que nos ha permitido. Gracias a todos los que estuvieron conectados, a los que nos permitieron este espacio también. Gracias por oírnos, por escucharnos, y como les dijimos, nosotros solo venimos a cumplir lo que el Señor nos manda, y que sea Dios obrando en sus vidas, en sus corazones, y bendiciendo cada una de las personas. Dice que todo el que escucha la palabra de Dios ya es bendecido. Entonces siéntase bendecido de poder escuchar este tiempo. Si alguien no conoce al Señor, si alguien quiere conocer del Señor, acérquese al Señor. Este es el tiempo. Si no tiene iglesia, acérquese a una iglesia, pídale al Señor que Dios le lleve a un lugar ahí donde pueda escuchar su palabra, donde usted pueda bendecir su nombre, o en su cuarto donde esté, compre una Biblia. Si no tiene una, pida. Si está cerca de nosotros, pídanos una Biblia, y empiece a buscar del Señor, porque Dios está en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí tú nos has traído, Padre celestial. Amén. Gracias porque a pesar de obstáculos, Señor, a pesar de cosas que se levantan, Señor, tú siempre vas al frente, abres camino, Señor. Gracias porque tú eres, Señor Jesús, el que nos pone el querer como el hacer, Padre amado. Gracias porque
ningún momento nos has abandonado, Señor. Gracias por el que está ahí, Señor, en su casa escuchando, Señor. Gracias por el que está cansado, Señor Jesús, pero que en esta palabra, Señor, ellos puedan retomar vida, Señor, que puedan levantarse, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, para el que en esta noche, Señor, he mentido, se ponga delante de ti y reconozca, Señor, que ha mentido, Señor. Este es un tiempo que tú le estás dando, Padre, que tengamos la oportunidad, Señor, de reconocer que contra ti hemos pecado, que a ti hemos mentido, que a ti hemos robado, Señor. No hay muerte, Señor Jesús, y no es por causa del pecado, Señor. Y si hay algún pecado, Señor Jesús, en esta noche podamos entregarlo a ti, Señor, porque tú nos has lavado, nos has limpiado, y por toda tu sangre derramada ahí, Señor, todos nuestros pecados han sido lavados y perdonados, Señor. Pero tenemos que reconocerlos ante ti, Señor. Tenemos que declararlos ante ti, Señor. Seas tú en esta noche obrando en cada persona, Señor Jesús. Seas tú, Señor, al que no tiene, dándole, Padre Celestial. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder seguir, Señor, adelante en la obra, a poder ayudar, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir adelante, Señor Jesús, creyendo y confesando tu nombre, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, a la Roca Viva, Señor. Bendice los que están aquí, Padre. Ya comenzarán su servicio muy pronto, Señor. Sea de bendición y todos los días de su vida, Padre. Gracias por el pastor, gracias por su familia, Señor, que como dijo el hermano Carlos, nos reciben siempre con amor, Señor, con cariño, Padre. Enséñanos también a nosotros, Señor, a bendecir a otros, Padre, como ellos nos bendicen a nosotros, Señor. Gracias te damos por nuestro ministerio Caminando con Cristo, por nuestros pastores, por nuestra congregación, Señor, por nuestra familia, Señor, que nos apoyan, Padre. Y en esta noche, Señor, si hay alguien ahí en su casa, Señor, tengo en mi espíritu compartir esta oración, Padre, que alguien quiera aceptar al Señor en esta noche, Señor Jesús. Solo reconoce tus pecados delante del Señor. Reconoce que el Señor es tu único Dios, único y verdadero Dios. Reconócelo ahí donde estás en esta noche, reconócelo, pídele perdón. Arrepiéntete de tus pecados, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Arrepiéntete en esta noche y pídele perdón y dile: Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón, yo quiero que tú cambies mi condición, yo quiero ser hijo tuyo, Señor. Yo no quiero ser hijo del diablo, no quiero ser hijo de mentira. Yo quiero que tú, Señor, me perdones en esta noche y me adoptes como hijo. El Señor está ahí dispuesto para perdonarte, para abrazarte. En esta noche seas tú, Señor, abrazando a cada uno, Señor, en esta noche. Tal vez hay alguien que no tiene padre, que no tiene madre, Señor, que no tiene esposo, Señor. Seas tú ese padre, esa madre, Señor Jesús. Seas tú ese esposo, Señor. Que seas tú ese consuelo, Padre amado. El que está enfermo, Señor, pueda ser sanado a través de ti, Padre Celestial. Gracias en esta noche, Señor. Toca cada corazón, Señor. Toca cada vida, Señor. Y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. El día sábado, día 20, va a estar mi esposa y con mi hermana Rosa López, trayéndole el mandamiento 10. El 10. El último. Y a las 5 de la tarde, que todos pasen buen día. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Y mañana, pues, es día domingo. Lleguen al servicio. Y los que no pueden llegar, pueden escuchar en las redes. Y Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén. Amén. Gracias. Así damos gracias a nuestros hermanos por esa hermosa palabra que nos han traído hoy. Y así ha llegado el fin de nuestro programa. Y si quiere visitar nuestra iglesia Pentecostés de Roca Viva, estamos ubicados en el 6806 Southwestern Avenida de Los Ángeles, California. Y así nuevamente le quiero dar gracias a todos que se han sintonizado hoy. Y lo esperamos en nuestra próxima programación.